Dicen que el fraude es tan antiguo como la ambición humana, pero cada cierto tiempo aparece alguien que nos recuerda que las ilusiones, cuando se visten de oportunidad, pueden arrastrar incluso a los más inteligentes. Y lo más curioso no es la avaricia, no es el dinero, no es el engaño, es la necesidad desesperada que tenemos todos de creer en algo que prometa resolver nuestros problemas más rápido que nuestro propio esfuerzo. Hoy quiero contarte una historia que no solo cambió el mundo de las finanzas, sino que dejó una huella tan profunda que su creador terminó dando el nombre a uno de los engaños más grandes que puede sufrir una sociedad: el esquema Ponzi. Pero más que hablar de fraude, quiero que este video sea un espejo, porque Ponzi no solo es la historia de un hombre, es la historia de una época, de una sociedad que buscaba esperanza después de la guerra. Y también es la historia de nuestra propia vulnerabilidad moderna. Las cripto milagros, los gurús de TikTok, las ganancias fáciles, los solo invierte y multiplica. La historia se repite, siempre se repite. Antes de convertirse en leyenda, Charles Ponzi era simplemente un inmigrante italiano con un sueño roto, una maleta vacía, como tantos que llegan a Estados Unidos a principios del siglo XX. Llegó con promesas, con expectativas, con ese brillo en los ojos que solo tiene quien cree que el futuro le debe algo. Pero la vida no le pagó, le cobró. Trabajos mal pagados, malas decisiones, un par de estafas menores. Ponzi iba acumulando fracasos como quien marca cicatrices en su propia historia. Y aquí viene lo primero que necesitamos entender. Los fraudes no nacen de la maldad pura, nacen de la frustración, nacen del deseo de redención, nacen cuando alguien se cansa de perder y decide que esta vez no permitirá que la vida lo derrote. En 1919, Ponzi encontró una idea tan simple que parecía magia: los cupones de respuesta internacional. Un sistema postal que permitía enviar un cupón en un país y cambiarlo por estampillas en otro. Los precios variaban por la inflación de la posguerra y Ponzi vio ahí una oportunidad de arbitraje: comprar cupones baratos en Europa y cambiarlos por más caros en Estados Unidos. La idea en papel funcionaba. Era un mecanismo legítimo, un truco controlable con aroma de genio financiero. Pero había un problema monumental. Para que su negocio funcionara, necesitaba cientos de miles de cupones. Y solo había unos cuantos miles en todo el planeta. La oportunidad era real. La escala era imposible. Y ahí, en ese punto exacto, donde la realidad no alcanza para sostener un sueño, nacen los fraudes. Ponzi empezó a ofrecer a la gente algo que suena hermoso incluso hoy: voy a duplicar tu dinero en 45 días. Y si te esperas un poquito más, en 90 días te doy un 100% de retorno. Eso es gasolina para la imaginación, para el ego, para el miedo a quedarte atrás. Y lo increíble es que al principio sí pagaba. No porque el negocio funcionara, sino porque usaba el dinero nuevo para pagarle a los inversionistas viejos. La ilusión se alimenta a sí misma. El sistema crecía como un animal hambriento. Cada persona que ganaba dinero se convertía en evangelizador del milagro. Y entre más gente entraba, más real parecía. Ponzi pasó de estar quebrado a comprar mansiones, autos, trajes caros, a ser tratado como un genio económico. La prensa lo amaba, la gente lo idolatraba. ¿Y él? Él creía que podía sostenerlo. Pero todos los castillos construidos sobre arena tienen un final inevitable. Un periodista de The Boston Post empezó a hacer preguntas incómodas. Esa es la peor pesadilla de cualquier ilusión: una mente curiosa. Descubrieron que Ponzi no estaba invirtiendo en cupones, ni siquiera compraba lo suficientes como para justificar las ganancias que ofrecía. Y un día, como si la verdad hubiera estado acumulando fuerzas, el sistema colapsó. Miles de personas perdieron sus ahorros, su fe, su confianza. Ponzi fue arrestado, condenado culpable, deportado y olvidado.
Murió pobre, enfermo y prácticamente solo en Brasil. Años después confesó: mi esquema hubiera funcionado si me hubiera dado más tiempo. Y eso, más que una mentira, es la frase que resume el autoengaño humano. Los fraudes no colapsan por falta de inteligencia. Colapsan porque la realidad siempre llega a cobrar la factura. El mundo avanzó, cambiaron las tecnologías, cambió la economía, pero no cambiamos nosotros. Y por eso hay nombres que siguen repitiéndose como si fuera ecos del mismo error. 1. Bernie Madoff, el fraude más grande de la historia. Madoff era respetado, elegante, poderoso, expresidente de la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero detrás del traje y la sonrisa operaba el esquema Ponzi más grande conocido. Más de 65,000 millones de dólares en pérdidas estimadas. Su truco era perfecto, resultados constantes, sin importar crisis ni volatilidad. Eso es prácticamente imposible en las finanzas reales, pero la gente no busca realidad, busca estabilidad emocional. Madoff no era un genio, era un experto en crear sensaciones de seguridad. Cuando su esquema cayó en 2008, destruyó familias enteras, fundaciones, universidades y fondos de retiro. Incluso hoy, su historia es un recordatorio brutal. La confianza es el activo más valioso y el más frágil. 2. Allen Stanford, el banquero del Caribe. Stanford creó un imperio basado en certificados de depósito falsos. Vendía la idea de que su banco, en Antigua, tenía los mejores rendimientos del mercado. La gente lo compraba. ¿Por qué? Porque Stanford construyó un personaje espectacular. Yates, aviones, revistas, celebridades, premios deportivos. Era un millonario carismático, casi cinematográfico. El fraude superó los 7,000 millones de dólares. Una vez más, el espejismo del éxito externo creó confianza interna. 3. Criptomonedas y el nuevo Ponzi del siglo XXI. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque no hablamos de un solo hombre, hablamos de un sistema entero. Proyectos que prometen multiplicar tus criptos por 10. Tokens que aparecen de la nada con tecnología revolucionaria. Influencers jóvenes vendiendo cursos de cómo hacerte millonario desde tu celular. Apps que ofrecen rendimientos garantizados. No es que la tecnología sea un fraude, pero hay algo más profundo. La ilusión es la misma. Y el deseo humano también. De SBF y FTX a esquemas como el Bitconet, a pirámides digitales disfrazadas de stacking, minería o recompensas, cambian los logos, cambian las plataformas, cambian los discursos. Pero el mecanismo emocional sigue siendo idéntico al de 1920. Aquí quiero hacer una pausa, porque si este video solo fuera sobre la historia, ya habríamos terminado. Pero esta historia no es sobre Ponzi, es sobre ti, sobre mí, sobre todos. ¿Por qué caemos? Porque los seres humanos tenemos sesgos cognitivos que funcionan como agujeros en nuestra armadura mental. 1. Sesgo de escasez. Cuando crees que algo es exclusivo, urgente o limitado, tu mente apaga el análisis y activa el deseo. 2. Miedo a quedarse atrás. Si todos están entrando, debe de ser real. 3. Validación social. Si alguien que admiramos recomienda algo, dejamos de evaluarlo. El autoengaño. El fraude más peligroso no lo ejecuta un estafador, lo ejecutamos nosotros mismos cuando queremos creer. Quiero decirte algo que quizás nunca has escuchado. Todos tenemos un pequeño Ponzi adentro. Sí, todos. Cada vez que prometemos algo que no podemos cumplir, cada vez que intentamos aparentar éxito antes de tenerlo, cada vez que construimos una imagen perfecta sobre una vida rota, cada vez que le decimos al mundo «estoy bien», cuando estamos quebrados por dentro. Eso también es un esquema Ponzi emocional. Y tarde o temprano la realidad siempre viene a cobrar. ¿Cómo identificar un esquema Ponzi hoy? Promesas de retorno garantizado. Nadie puede garantizar ganancias altas y constantes. 2. Estructura basada en traer más personas si te pagan por reclutar.
no por producir, corre. 3. Falta de productos reales o servicios verificables. El humo no se sostiene con el tiempo. 4. Opacidad total. Si no puedes ver el mecanismo exacto de cómo generar ganancias, no es inversión, es fe. 5. Líder carismático. Que es tratado como gurú, los fraudes necesitan profetas. Charles Ponzi murió pobre, Madoff murió en la cárcel y miles de personas siguen perdiendo dinero todos los días. No porque el mundo sea malo, sino porque seguimos buscando atajos. La historia nos enseña una y otra vez que todo lo que crece demasiado rápido sin raíz cae. Pero también nos enseña algo más profundo. En un mundo lleno de ilusiones brillantes, lo más valioso que puedes construir es tu criterio, tu paciencia, tu capacidad de decir no sé antes de decir sí quiero. Porque mientras existan seres humanos que quieran creer sin cuestionar, existirán nuevos Ponzis listos para aprovecharlo. Pero si tú aprendes a ver con claridad, si cuestionas incluso lo que te emociona, si eliges el camino largo, el camino real, entonces te vuelves inmune. Porque la mayor protección contra el fraude no es el conocimiento financiero, es el autoconocimiento. No es saber cómo funciona un esquema Ponzi, es saber cómo funcionas tú. Y cuando entiendes eso, cuando entiendes que la ilusión más peligrosa es la que tú mismo construyes, entonces el mundo cambia frente a tus ojos. No porque se vuelva más justo, sino porque tú te vuelves más consciente. Y así, sin ruido, sin prisa, descubres que la libertad no está en ganar rápido, está en no perder tu paz.